Hosana en las alturas. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7 con mucha alegría, ahora sí, presencialmente, para que no haya dificultades en la conexión y por ende en la comunicación. Vamos a recibir al periodista y profesor de historia chileno uruguayo Claudio Iturra, que entre otras cosas acaba de publicar días atrás Las apuestas de política exterior de la calle Pou. Fue publicado por La Diaria, lo leí con interés y me gustaría conversar acerca de este artículo con él y de alguna cosa que en todo caso surja, como suele ocurrir. Hola Claudio, buen día, bienvenido. Buen día, Alejandro. Pará que me encantó eso que me contaste a propósito de la propuesta musical del día de hoy. Sí, la misa criolla de Ariel Ramírez, Sí. que era la cortina de la cadena de radios de Francia cuando estaban ocupadas porque había los sucesos de mayo del 68, yo estaba becado allá. Entonces era la... Sonaba Sí. como, digamos, en el mayo francés, en París, me imagino, Sí. sonaba como... Claro, como algo exótico, porque estaba de moda lo latinoamericano. Yo Claro, de repente claro. iba a un boliche medio rarito así y Che Guevara me decían. Así que estuviste en el En mayo, el mayo del francés, 68. estuviste allí. Estaba becado, Digamos, el destino, la historia quiso que así ocurriese, porque en realidad no... Claro, fue una teórica que era conocida en ese momento que me seleccionó entre los becarios para ocupar un cuarto en su casa, que era Marta Harnecker, no sé si... Sí, claro, sí, una gran teórica marxista. Sí, Pará que me gustó ese gesto que hiciste. sí, no, lo que pasa es que nosotros no la considerábamos gran teórica, nosotros la llamábamos el llavero de Marta, porque eran puras llaves, así conceptos como mecánicos, ¿no? Y ta. Y cuando hablas de nosotros, ¿a quiénes aludís? A los otros latinoamericanos que estábamos en la rueda, porque habíamos formado un llamado comité de acción en la época del mayo del 68, los latinoamericanos, y estudiábamos, íbamos a la Sorbona, al mal lío. La Sorbona, yo cuando iba a cobrar la beca, con un compañero con el cual agarrábamos una bicicleta que estuviera estacionada en cualquier parte, porque ese era el estilo en ese momento. Y cuando la desocupaba, la dejaba. Y entrábamos a la Sorbona a ver las discusiones, así, acaloradísimas. Y en un anfiteatro, en un anfí, estaban llenos de discusiones, y el otro está lleno de gente en situaciones muy íntimas. Cercanas. Cercanas de primer tipo, segundo tipo y cosas. Mirá vos. Decirle cojinche sería una grosería. En todo caso, lo que uno no debería hacer ahora que yo escucho este cuento tuyo, que en aquel momento esos acontecimientos, me acabo de enterar, no lo sabía, te encontraron a vos con cuántos años de edad. 27. Bien. 28. Yo me acababa de casar precisamente para que nos dieran plata para sobrevivir, porque tenía una beca de $100. Naturalmente que el dólar se ha desvalorizado bastante, pero no tanto. Ajá. Entonces complementábamos con lo que nos regalaron para nuestro casamiento. Era un matrimonio anterior. Lo que el Estado, digamos, quiere. Nos daba yo qué sé, la cooperación francesa nos daba una beca de $100. Sí. Y Y se casaron para que a los amigos les hicieran regalos, digamos. Claro, los familiares sobre todo. Pero los familiares que estaban donde. En Santiago. Nos casamos en Santiago. Sí, está bien. Juntaron una platita. Claro. Y ahí hay una hija que vive en Chile, que es Paula, y que es psicóloga. ¿Y Paula cuántos años tiene? 52 como yo. Ajá. O sea, es 30 años menor que yo siempre. Si en aquella época Sí. es probable que siga teniendo 30 menos. Ahí está. Así que, vengo a razonar que tu hija es de la edad mía, yo un poco más grande, 5 o 6, así que estoy hablando con alguien que pudo haber sido mi padre. Exactamente. No, lo digo porque a esto quería llegar y me distraje yo mismo en mi propio vericueto, y es que el riesgo que uno puede hacer cuando escucha esto, pero ¿cómo? Entonces agarraban la bicicleta y en realidad iban y así como discutían, estaban a los besos y a los abrazos en los salones y algo más. Lo que uno no puede hacer es juicios, la siempre tentadora
mirada anacrónica, ¿no? Claro, yo creo que cada época tiene sus juicios, su moral y sus códigos. O sea, no podemos evaluar a los romanos con nuestra mirada, por ejemplo. Claro, claro. Bueno, y en parte, bueno, viste que los antropólogos insisten mucho en que uno es tan hijo de sus padres como de su tiempo. Exacto. ¿No? Entonces, desde ese lugar, uno es hijo de su tiempo. Como decían esos autores Ortega y Gasset, uno es el hombre Y sus circunstancias, exactamente. Yo nunca supe cuál era Ortega y cuál era Gasset. Pero... Sí, bueno, creo que era un amigo, uno era amigo de Batman y el otro de Robin. Bueno, a ver, leí Claudio, mira qué interesante, porque cuando yo leo las apuestas de política exterior de la calle Pou, siento, estoy jugando contigo, Amable, nos acabamos de conocer, pero creo que ya entendemos el código del uno y del otro. Me parece que es un título un poco falso. A ver, porque en realidad me dio la sensación, leyéndolo, que lo que aborda es una especie de cortísima trazabilidad de lo que ha sido siempre la política exterior, no de la calle Pou, sino de los Estados Unidos, ¿no? Y cómo de alguna manera ha encontrado canales más o menos eficientes para llevar adelante esas políticas en distintos partidos. Te lo digo, y si es incorrecto, mejor aún, porque permitirá una respuesta más larga. No. Yo trabajé en el día y de repente me decía mi jefe, yo trabajé en internacionales, tenés que tener un título de, yo qué sé, de 8 caracteres. Y el más corto que recuerdo es Caputo Vaquito. El canciller argentino iba a una reunión a Quito. Yo creo que acá también tuvieron que hacer ese, porque yo había puesto un título medio así de Don Quijote. La calle Pou estrecha vínculos con Estados Unidos, estrecha vínculos con China y Estados Unidos. Estados Unidos sigue invadiendo y promoviendo golpes. Bien. No, está bien que te lo hayan cortado. Bien por ese editor. Bueno, pero en todo caso... Porque a mí lo que me preocupaba es la geopolítica de Estados Unidos. A eso voy. Ese es mi caballito de batalla. Bueno, eso es lo que yo, vos lo resumiste mejor que yo, como es obvio, como es pertinente, es lo que uno advierte de este artículo, que por otra parte lo recomiendo, creo que está colgado en la web de La Diaria. Es un artículo muy corto, de 4 columnas, menos incluso. Se lee muy fácil, no tiene ningún vericueto ni requiere de conocimientos muy previos. En todo caso, mira, hablando del hombre y su circunstancia, hablando de unos hijos de su tiempo, sin embargo uno podría decirte a modo de crítica, pero según vos, Estados Unidos siempre ha sido igual, siempre ha sido lo mismo, y no ha sufrido cambios ni en sus objetivos, ni en sus formas, ni en sus contenidos. ¿Es adecuado eso, lo que estoy diciendo? Es absolutamente adecuado. Estados Unidos nació con los peregrinos que fueron de Gran Bretaña y cruzaron por razones morales y religiosas. Cruzaron para cumplir con un destino manifiesto que sigue siendo el mismo. En esa época el capitalismo era una exigencia moral muy grande, es decir, el esfuerzo individual. Y el mandato que tuvo Estados Unidos era dominar el capitalismo y dominar el mundo. El capitalismo tiene 2 ejes básicos, para sintetizarlo así en un caldo honor. Uno, la ganancia. No sos capitalista si no buscas la ganancia. Claro. Y segundo, el apropiarse de las materias primas para poder tener ventajas competitivas, para poder ganarle a sus propios capitalistas competidores. Por lo tanto, es de suyo que el capitalismo busca ampliar sus mercados, Revolución Francesa, y ampliar su territorio de dominación. Y eso, cuando tú tenés un mandato divino de llevar la verdad revelada, no sé, hay 2 pueblos elegidos, y son socios. Ocupaste la mitad de Estados Unidos, conquistaste todo México, la mitad de México, compraste Luisiana, Alaska, te expandiste a América Latina. Ese territorio, no es mentira que los yanquis tengan la convicción profunda que América Latina es su patio trasero. No es una caricatura de un revolucionario, es lo que han dicho ellos. Y además están guiados por una selección
una selección dentro de la selección. Los WASP son los que dirigen esto, son los blancos, anglosajones, protestantes. La anomalía sea un presidente negro y es por cálculo, o un presidente católico como Kennedy también por cálculo. Biden también, ¿no? Kennedy, católico, ¿no? Sí. Sí, pero Biden es menos anomalía porque es más del establishment. Ha sido muy... Pero tú dices que esa excepción forma parte de un plan, digamos. O sea, necesitamos que haya una excepción para seguir con la regla. No, es tu modo de ser. Es decir, la excepción es cuando se necesita, porque está tan controlada la situación del establishment a lo largo de Estados Unidos y del mundo, que de repente los think tanks, los tanques de cerebro, los que carburan todo esto, hacen una apertura y además juegan un poco a dejar de que se desarrolle esta dialéctica entre republicanos y demócratas que no le molesta a nadie, porque además los votos están controlados, son los electores los que deciden, etcétera, etcétera. O sea, pero, a ver, déjame, voy a molestarte un poco, ¿no? No, para eso vine. Claro, pero sí y no, quiero decir, porque en algún punto a mí me da la sensación, pero a lo mejor dame la medalla de oro de la ingenuidad, que me la pongo, si me la gané, me la coloco, que, por ejemplo, el avance de lo que significó Trump, llegando incluso a la presidencia de los Estados Unidos, no forma parte del plan. Y yo siento que en algún modo luce como que algo se les escapó. Claro, no hay ningún plan perfecto, no puede haber un plan hermético. Es decir, los que llevan, los camioneros dicen que la carga peor es la humana, ¿no? Porque se estabilizan dentro de la caja del camión y la carga humana es la más desestabilizante. Claro. Ahora, lo que pasa es que aquí se trazan tendencias gruesas y naturalmente que hay flecos porque, por ejemplo, nadie puede decir que la cultura media, la moral media del este norteamericano, no solo de Nueva York, y Nueva York es casi una excepción. Sí, más bien luce como... Sino el este aristocrático, yo que sé, Pensilvania, Maine, de ahí para arriba hasta Canadá, no puede decirse que sea igual que Arkansas, que Texas, ¿entendés? Que son brutos mismos. Es decir, que Bush era pautado por la cultura media de ese mundo. Y entonces se da... Dijiste Bush, yo estaba hablando de Trump, pero no sé si... Es más o menos lo mismo, pero Bush aprendió a hablar en eso. Sí. Y lo que lo pautaban en eso, en los discursos, lo hacían bruto como eso. Y él ponía lo suyo también, ¿no? Pero el nuevo más que el padre. Pero, por ejemplo, la característica de la geopolítica de Estados Unidos es que dice una cosa y hace otra. Ajá. Porque, por ejemplo... pero eso es patrimonio de los Estados Unidos, ¿crees? No. Digamos, a lo mejor a China no le pasa un poquito lo mismo, Rusia no le pasa un poquito lo mismo. Digo una cosa pero hago otra. No sé, pero la diferencia está que a nosotros nos tocó Estados Unidos. A mí Bien. China no me molesta mucho, sino... No me molesta nada, China, ni siquiera la conozco. Ajá. Pero Estados Unidos tiene una matriz de dominación. Por ejemplo, nosotros tenemos el capitalismo yanqui. Acá te voy a meter una cuña, como se dice, que es parte agua. Estados Unidos, con el golpe de Estado en Chile, con Reagan, que rompió la huelga de los operadores aéreos, y la Thatcher, que rompió la huelga de los ferrocarriles, de las minas, idearon con la trilateral y todo, la ruptura del estado de bienestar. El estado de bienestar, que era el socialdemócrata, decía que con sindicatos, venía creciendo la curva de ingreso medio. Y en ese momento sí, es álgebra. Si los ingresos medios crecen, los ingresos del capital disminuyen. ¿Está claro? Si los sueldos crecen, las ganancias del capital disminuyen. Ajá. Porque uno vive del otro. O sea que el 1% que acumula la mitad de la riqueza
ese 1% iba a acumular un poquito menos de la mitad de la Claro. riqueza del mundo, por decirlo. Estaban acercándose peligrosamente para la visión geopolítica de los capitalistas. Y entonces se produjeron lo que yo llamo, tengo un libro que hice en borrador, que si querés algún día te lo mando, cuando yo fui director del Centro de Estudios y Formación del ZUNCA. E hice un librito, un borrador que se llama La Contrarrevolución Neoliberal. Y ahí busco y fundamento que el neoliberalismo se impuso para romper este acercamiento de las curvas y se modificó lo que es básico, que es la centralidad del trabajo. Se modificó la organización del trabajo, de la gran industria, de los grandes hangares, así de la cadena productiva, de la división del trabajo dentro de la gran máquina. Uh-huh. Se produjo la desarticulación de este trabajo y para eso se hace lo que tiene que hacerse siempre cuando se quiere producir de otra manera, cambiar la tecnología. Claro. Y surgió la tecnología digital que disipa, rompe toda esa... Y se acabaron los grandes sindicatos, se acabaron las grandes industrias, desaparecieron los grandes sindicatos en Italia, en Francia, en España. Digámoslo para que lo entienda mi tío abuelo, para que lo entienda todo el mundo. Porque ya la misma gente no estaba bajo el mismo hangar. Exacto. Entonces, por lo tanto, el representante de la unión, o sea, del sindicato, ya no va a tener al operario al lado para decirle, mirá que en 15 minutos hacemos 5 minutos de paro porque Exacto. a un compañero lo echaron. Y ahora está todo eso en TICS, en Tecnología de la Información y la Comunicación, en que la producción... En este momento hay una cantidad de huelgas inédita en Estados Unidos. Porque están pidiendo aumento de sueldo, pero además hay una cantidad enorme de gente que no quiere volver al trabajo presencial. O sea, ellos mismos se pillaron la cola con su tecnología. ¿Me entendés? Sí. Porque en este momento hay un cambio hay un cambio de época. Porque la tecnología digital disipa todo. Tú tenés la tecnología digital en la familia, en la escolaridad, en el trabajo, en todo. Entonces se ha producido un homo distinto. Yo era un homo sindicatus, ahora soy un homo PC. Sí. PC en ese sentido. Sí. Bueno, a lo mejor también. el otro PC que se le acabó la raíz, la base material de donde ejercía su seducción. Sí. Por lo tanto, estamos en un cambio de época y ese cambio de época lo maneja, en esto no quiero ser como esos perseguidos que ven conspiraciones por todos lados, es una cosa absolutamente natural. El trabajo ha sido lo que ha sustentado la sociabilidad desde que el hombre es hombre. Ajá, sí. Y no solo el trabajo, la vida material, no la economía neoclásica, las estadísticas, todo. Porque si hay leyes es porque hay productos para que haya parlamento y productos para que haya distribución de la riqueza y unos eligen por sus intereses para acá y otros eligen para allá. Si hay arte es porque hay alguien que puede vivir del arte o pasar hambre con el arte, pero existen los productos en la sociedad, los productos y los servicios para que haya vida social. Uh-huh. Yo digo que existen dos modos de reproducir la vida humana, la reproducción sexual y la reproducción que surge del trabajo. Y eso es lo que lo llaman la centralidad del trabajo. Por eso cuando se habla de que la lucha de clases es un hecho natural, y es un hecho natural, y aunque le moleste a la calle, a Sanguinetti, no es un acto de propaganda, es como la reproducción sexual, es un hecho natural. Ajá. En medida que haya gente que vive de comprar la fuerza de trabajo de otros y otros viven de vender su fuerza de trabajo, va a existir los intereses contrapuestos. Sí. Y existe la base material para que unos se opongan a otros. Y existe un multimillonario de la Gran Siete, Uh-huh. ahí nos españolamos o no sé. Está bien. Walter Buffett, que dice, pero por favor, si la lucha de clases existe y la ganamos nosotros, los ricos. Y es cierto. Y en este momento, por eso te digo que la geopolítica de Estados Unidos
es la que está controlando el decurso del planeta. En este momento hay una amenaza de guerra en Europa porque Rusia no acepta unirse a la OTAN. O sea que sería bajarse los pantalones. Y entonces avanzan los barcos, tienen rodeado el Mar Negro, están metidos en Ucrania. En Siria tienen decenas de bases los Estados Unidos. Estados Unidos tiene más de 200 bases en todo el mundo. Entonces él vive de amenazarnos. Entonces la política de la calle, en mi opinión, no gana respecto de las posibilidades de que los uruguayos dispongan más de más democracia y de más equidad social. Uh-huh. Te pongo un ejemplo concreto. El narcotráfico es, y aquí no quiero parecer de los conspiracionistas que ven sombras en todas partes. Estados Unidos tuvo la epidemia del alcohol hacia 1920 y salieron las leyes prohibicionistas. Las leyes prohibicionistas fueron impulsadas por razones morales, grupos de gente que pedía que se acabara con ese viva la pepa del alcohol por todas partes. Y las leyes prohibicionistas duraron 10 años. Y se acabaron precisamente porque se produjo el efecto contrario. Nació el gangsterismo. El papá de Kennedy se enriqueció contrabandeando whisky desde fuera de Estados Unidos. Y fabricándolo también, porque se murió mucha gente por el gin o el whisky mal. Peaky Blinders, ¿has visto Peaky Blinders? Es una serie en que fabrican whisky allá en Inglaterra para llevarlo a Estados Unidos. Ahora, se acabó eso y quedaron la violencia urbana como residuo. Ahora, viene la droga, que entre paréntesis la mayor cantidad de opio del mundo la produce la CIA en Afganistán y la sigue produciendo ahora que se acabó la ocupación yanqui, y eso se puede certificar, no es una cosa de persecución. La droga en Estados Unidos, cuando Nixon estableció la guerra de las drogas, hay un memorándum de un ayudante, de un estratega que le ayudó y dice: la guerra de la droga en el plano interno nos va a servir para combatir a los hippies y a los negros. Uh-huh. Y la guerra, si tú ves las estadísticas de gente detenida en Estados Unidos por el uso de la guerra de la droga, el 80% son negros y el resto son hispanos. Por lo tanto, tiene una finalidad no de la droga, sino de el control de la LUC. Uh-huh. Y en el plano externo, la guerra de las drogas te da la facultad a Estados Unidos a establecer sanciones, que sanciona a Bolivia, Venezuela y a Cuba en América Latina, y a imponer la presencia de tropas en los territorios que se asocian a ellos en la guerra de las drogas. Ahora, la guerra de las drogas, si tú les creyeras un poco a Estados Unidos de que no se mueve una mosca, a pesar de que entraron los que tiraron las Torres Gemelas, cosa que eso es un tema a discutir de otra manera. La guerra de las drogas en Estados Unidos, Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas del mundo. Sí. Y si tuviera tal nivel de seguridad de que se jacta, ¿cómo le entran? ¿Cómo le entra esa cantidad de drogas si son los que tienen las barreras más herméticas y le garantizan a los 300 millones de estadounidenses que vivan tranquilos porque los protege el ejército? ¿Cómo los protege? Y entran porque dejan entrar desde México, y a México, y ese es una vieja consigna de la geopolítica, hasta del chino del Sun Yat, ¿cómo se llama? El capo de los geopolíticos, Uh-huh. que dice que tenés que rodearte de estados que no te hagan peligrar tu subsistencia. Y Estados Unidos se ha rodeado en América Central y Norteamérica, la parte mexicana, de gente pobre y desordenada. Y de gente que hace contrabando hormiga, y que hay gente a las cuales los hace entrar a gotitas de Estados Unidos, los detiene, los ocupa los países, les da golpe de Estado. Y en México ya lo tiene casi en
calidad de Estado fallido. Cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estableció el Plan Marshall, que era una suerte de muro de dólares para que no fueran atraídos por el sistema soviético. Sí, claro. Ahora, acá no se acabó la guerra y tampoco establece el Plan Marshall. Al contrario, les aprieta el gaznate para que vivan en condiciones misérrimas y se produzca la desestabilización interna en todos esos países. Ahora acaba de salir electa la esposa de un presidente que fue depuesto de Endaya. En Honduras. En Honduras. Ahora, si tú miras el mapa, Estados Unidos llega a establecer lo que llama la estrategia del caos por una razón muy concreta, que no haya otra potencia que le haga sombra a su alrededor y en el resto del mundo. Bueno, y sobre esto quiero que empecemos a hacer llega Uruguay. El punto final del día de hoy. Ya veremos cómo seguimos estas charlas, haciendo hincapié en esto que de alguna manera sugerís. Pero está China, ¿no? Y China parece que mueve el avispero desde muchas perspectivas. Desde muchas perspectivas incluso se puede decir, no lo sé, que China no es necesariamente una buena noticia para los Estados Unidos. Y si la política exterior de la calle Pou fuera, digamos, por usar un término, tan amable para con los Estados Unidos, tan al servicio de cómo se explica el interés explícito en finalmente concretar un TLC con China, ¿no luce potencialmente como una contradicción a esa mirada? Yo creo que algo, pero no del todo. Y te voy a tratar de decir por qué lo veo yo como que se articula. China es una situación sui generis para todo el capitalismo, porque Estados Unidos, ¿tú te acordás de un humorista español, Gila? Sí, claro, el del teléfono. Claro. Fíjate que hay una cantidad de armamento muy sofisticado que tiene piezas o sistemas que los desarrollan los chinos. ¿Captas? Sí, sí. O sea, aló con el enemigo que me manden los fusiles porque se me acabaron. Claro. Ahora, Estados Unidos le compra armas, o sea, le compra capacidad de ataque a los chinos. Porque tú sabes que Estados Unidos prácticamente no está produciendo casi nada de lo que consume porque lo compra de afuera. Entonces de una vulnerabilidad muy grande. Pero sigue siendo Bueno, en esa observación radicaba en buena medida la fortaleza de Trump, ¿no? Claro, pero fortaleza a tres pasos. No, digo, fortaleza en generar adhesión de parte del público, ¿no? Exacto, no, pero te digo, por ejemplo, yo me he dedicado a la historia y a la filosofía de la historia, y no hay imperio que dure 1000 años. Y eso se sabe todo, y hay estudios. Y Estados Unidos tiene los días, como dice un amigo mío, el capitalismo tiene los siglos contados. Ahora, Estados Unidos tiene crisis de existencia esenciales porque vive de una situación artificial. Pero mientras tanto va tirando y va generando situaciones extraordinariamente peligrosas porque hay amenaza de guerra mundial en este momento. Ya casi en el final te lo tiro Ahora, grosereando. Pero a ver, te quiero decir lo siguiente. La calle Pou va a hacer negocios porque él tiene apoyo de los que hacen negocio en el plano interno. Por lo tanto, China no puede ser descartada, así como Estados Unidos no lo descarta por alguna manera. Pero sin embargo, la calle Pou y los que apoyan a la calle Pou utilizan elementos esenciales de la geopolítica de Estados Unidos. ¿Cuál es? Generar grietas, como dicen en Argentina, en el plano interno. Tú viviste en un programa que no dejaban hablar al contrincante, que había personas que simplemente descalificaban, mentían y simplemente no al diálogo. Cuando Tabaré Vázquez fue a ver a la calle Pou a ofrecerle el acuerdo nacional, no hubo. O sea, está la política de la confrontación, la política del odio. Y en este momento, y las elecciones fueron campañas odiosas. Ahora, otra cosa es discutir por qué se posibilitó esa cosa, porque las guerras y las batallas electorales se dan entre dos campos. ¿Por qué fue posible que el lacayismo hiciera lo que hizo? ¿Dónde estaba?
En todo caso, eso es una linda perspectiva para otro asunto, para otro eje. Lo que pregunto es, voy a hacerlo bien de caricatura deliberada, ¿está? Si la calle Pou, incluso dándose de bruces con la historia del Partido Nacional en general y del herrerismo en particular, sí, ¿no? Sí. Está, digamos, tan atento a los requerimientos, lo estoy grosereando, a los requerimientos de Estados Unidos, no aplicaría su interés de hacer, insisto, un TLC con China, porque seguramente a Estados Unidos eso, entre comillas, no le hace gracia. No creo que sea estos asuntos tan en blanco y negro, ¿verdad? No son en blanco y negro, pero hay una cosa que es esencial y otra cosa que no es esencial. Lo esencial es que Uruguay vive una matriz de capitalismo a lo Estados Unidos. Y el modo de producir, las características de la cultura, y nosotros estamos viviendo bajo la influencia de una política de Estados Unidos. Lo que te digo yo de la confrontación, del odio, eso no es chino. No sé si es chino, pero los chinos te harían reverencia y no te harían... Yo veo mucha televisión argentina, así que casi utilizo una expresión que usan los argentinos y que acá no se usa. Ajá, que puede resultar grosera, digamos. Exacto. Ajá. Claro. Entonces, por ejemplo, si tú tomas la LUC, y me voy a meter en política interna, los 135 artículos, tú podés hacer una colección de mentiras, una colección de no fundamentos, una colección de promesas electorales que después se remitieron a no cumplimiento. Es decir, ahora la no alza de combustible, la no alza de Antel, son hasta que pase el referéndum. Ajá. Entonces, está usando un método absoluta. Mira, yo te digo que si tú tomas la política de la coalición, dejamos a Manini y Ríos de lado porque rescatando al soldado Manini Ríos, digamos, es un sui generis. Uh-huh. Pero el soldado Manini Ríos es hijo de la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos que hizo los golpes de Estado. El general Manini Ríos tiene enemigos internos, que era Marcelo Adala cuando le dijo yo no dialogo con comunistas. Sigue siendo la estructura ideológica de la doctrina de seguridad nacional que dio el golpe de Estado. Y él se compadece de los torturadores y no se compadece de los torturados. Por lo tanto, está el esquema, la matriz de Estados Unidos está desde el lado de los militares, está desde el lado de la filosofía política y de la ideología dominante. ¿Viste cuando tenés un latón, una palangana, ¿no? Con un poco de agua? Entonces, claro, vos agarrás una piedra y la tirás fuerte y salpica agua para todos lados. Es la sensación que tengo ahora. Voy combinando de las gotas y veo que la pared todo quedó con manchas. Bueno, algunas de esas manchas que quedaron servirán de excusa para que nos reencontremos más temprano que tarde, ¿sí? Esa frase tú la dices a propósito. ¿La de cuál? Más temprano que tarde. Es una frase que uso desde hace muchos años. Pero ¿sabes tú que la usó Salvador Allende en su último discurso? Se abrirán las grandes alamedas, más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde transite el hombre libre. Gracias por recordarlo, más en mi caso no era necesario. Gracias. Bueno, gracias por recibirme. Y entre otras cosas, no era necesario, entre otras cosas, asunto del cual el otro día lo conversaba con Juan Pablo Luna, el politólogo uruguayo radicado en Chile hace mucho tiempo, sigue siendo para mí un asunto que merece ser estudiado con profundidad, con objetividad, la máxima posible, con imparcialidad, y es cómo, porque ganó el candidato de la izquierda, se insiste en que ha dicho que será respetuoso de las normas, de las leyes, de la institucionalidad democrática. En Chile, donde quien ha roto todo eso fue la derecha. ¿Cómo se insiste una y otra vez? Pero yo te dije hoy que existen dos mundos, el mundo real y el mundo de la mentira sistemática. Y en Chile se impuso el mundo de la mentira sistemática. Los perseguidos fueran los que generaron los motivos para ser perseguidos. Los torturados generaron las causas para ser torturados. Pero mira, le hablo en chileno, yo trato de porque que esto sirva de insumo para poder ver los hechos, ¿no? Es mi mínimo
objetivo que tengo para el hijo de 8 años que tengo. Resulta que hay un candidato que reivindica a Pinochet. Y resulta que el peligro de la libertad y la democracia era el otro. Claro. Es una cosa, ¿Qué te dice eso? pero lo que quiero decir es que si vos me lo pones como en un show, es decir, esto es joda, es un show. Son los hechos. ¿Pero qué exige esto a la gente que quiere una convivencia democrática y con equidad? Existe de construir los mecanismos de la fake news y de la ideología que te hace ver lo blanco-negro. Le contabilizaron más de 900 mentiras a Bush cuando invadió a Irak con las armas de destrucción masiva. Y no había armas de destrucción masiva. No, como Pero dice, embarcó a España y al Reino Unido para una cruzada. Lo embarcó. Estaban con ganas de subirse al barco, ¿no? Bueno, pero nadie se sube. Estaban en el puerto. Bueno, gracias, profe. Gracias. Y feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Gracias. Nos vamos a la pausa, estamos poniendo la mañana en camino. Nos vamos al Festival Medio y Medio en Punta Ballena. ¿Me querés decir algo? Sí, ya te vi. Yo fui muy activo militante de Chile. Entre otras cosas, soy el autor del himno Venceremos, que es el autor del himno de la campaña de Salvador Allende en el 70. Lo sabía. Entendí que de pronto en esta charla no era necesario decirlo, pero gracias por la... Y yo trabajé, cuando vivía en París, teníamos con el maestro Sergio Ortega, que era el músico de esto, que trabajó con Neruda, hizo Joaquín Murit. Teníamos un llamado taller de música Luis Emilio Recabarren, que hacíamos canciones para mandar a Radio Moscú, que grababan los Inti Illimani, los Quila Payún, otros compañeros, que había miles. Así que yo, cuando no pude volver a Chile, casi maté a Susana. Y ella fue muy clara: o te quedás o te vas. Susana, tu esposa, tu pareja. Sí, porque ella fue expulsada de Chile. Porque ella vivió 3 años en Chile, hizo teatro, hizo televisión, y le fue muy bien. Bueno, la puedo nombrar, ¿no? Sí. Susana Groisman, la gran actriz uruguaya. Sí, aquella. Y entonces me dijo, porque yo me sentía desertor al volver a Chile. Entendido. Y después me dijo un compañero de esos viejos que arman un cigarrito: una dictadura vale otra, querido.